Pasa a vosotros. Continuamos con nuestra tercera porción del libro de Números. Esta porción se va a llamar Cuando hagas subir. Y vamos a irlo explicando a qué se refiere esto, porque nuestra versión Reina Valera viene cuando enciendas. Parece algo diferente o como si nada tuviera que ver, pero vamos a ir paso a paso. Mientras que en la porción anterior terminábamos diciendo o hablando de los presentes que llevaron cada uno de los principales de cada tribu, pues hubo una tribu la que ni siquiera fue mencionada. Veíamos que la escritura se tomó la molestia de mencionarnos y de no alterar para nada el presente de cada uno de los 12 presidentes y los repetía 12 veces sin alterar ni siquiera un número ni una cantidad. Pero decíamos, hubo una tribu que fue aparentemente olvidada, la tribu de Leví, y un presidente que para nada se mencionó, Aarón. Podemos entender quizá el sentimiento cuando se nos ignora o cuando no se nos toma en cuenta, cuando no se nos menciona, realmente nos sentimos mal. Algo semejante pasó con Aarón y con la tribu de los levitas, pero por ello nuestro Dios les va a hablar en esta porción, en este capítulo. Vamos a empezar con ellos, qué es lo que les dice Dios a Aarón y a los levitas, porque les va a decir que de Aarón, sobre todo su presente, va a ser mejor que la de los demás presidentes. Y esto va a ser porque se refiere al encendido, la tarea que tenía Aarón y posteriormente los levitas de encender el candelabro para nuestro Dios. Aparentemente podríamos pensar que es algo que no tiene relevancia. ¿Para qué Dios necesita la luz de un candelabro? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero vamos a entender que todo tiene un sentido más profundo. Tiene un significado más amplio. A Moisés leíamos, se le explicaba en Éxodo, también en Éxodo por lo menos 2 veces hace mención del encendido del candelabro, en Levítico también hizo mención de ello y ahora nuevamente. Si algo hemos aprendido es que cuando la Escritura nos repite las cosas es porque es algo muy preciado, es algo muy querido y amado y nuestro Dios lo toma en cuenta. Sin mencionar que la ofrenda de los principales pues fue una vez, el día de la inauguración. Sin embargo, vamos a ver que el encendido de las candelas dentro del tabernáculo no solamente se iba a limitar al primer día, sino a todo el tiempo que duró el tabernáculo, también a todo el tiempo que duró el templo sagrado en Jerusalén, tanto el primero como el segundo, y pues hasta nuestros días, a pesar de que ya no hay templo sagrado, los judíos continúan encendiendo sus luminarias, principalmente la festividad de Hanukkah, donde siguen encendiendo en conmemoración de cuando fue la inauguración, la reinauguración del segundo templo, hasta nuestros días, pues ellos siguen encendiendo. Entonces vemos lo importante o lo profundo de este mensaje, el iluminar. Vamos allá entonces, estamos en nuestro capítulo 8 a partir del versículo 1. Dice: y habló Dios a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile a él cuando hagas subir a las candelas. ¿Por qué dice cuando hagas subir? Explicábamos que nuestra versión dice cuando enciendas. Y lo más correcto es encender una candela, la luz, no ascender. Pero le está diciendo a Moisés que le diga a Aarón que en el momento de encender la luminaria debe tomarse su tiempo, no puede apresurarse, debe encender una, que va a ser la del centro, ahorita lo leemos, y cuando esa esté bien encendida, cuando ya se pueda mantener por sí misma la luz, debe avanzar a la siguiente. Le está hablando de hacer una tarea con paciencia, tomarse su tiempo y su dedicación de cada una de las candelas. Además, también habíamos leído en Éxodo cuando nuestro Dios le dice a Moisés que construya el candelabro, dice que va a tener un como escalón al frente. Entonces también es literal cuando ascienda el sacerdote para encender la candela. Dice entonces hacia el frente de la faz del candelabro. Esto es el brazo central, el principal, digamos. Estarán iluminando las 7 candelas.
Hay que entender, ya lo habíamos leído en Éxodo y también en Levítico, y ahorita nos lo va a volver a repetir, que el candelabro estaba hecho de una sola pieza. A diferencia de los demás utensilios del templo sagrado, era una sola pieza, todo a martillo, y aparte los adornos que tenía, recuerde que tenía manzanas y flores, 49 adornos tenía y todos eran de una sola pieza. Esto lleva un significado profundo, refiriéndose a la unicidad que debe tener, pues como pueblo de Dios, estar unido. También nuestro Dios, que es uno, no hay más, la unicidad de nuestro Dios también. Y Él como el centro de todo, y hacia los lados representando, pues también estos dos grupos, digamos, que hay dentro de una comunidad. Los que se preocupan por lo espiritual y los que se preocupan por lo material. Lo espiritual dedicado todo a la palabra de nuestro Dios, al estudio, al comunicar, al hablar, al hacer la voluntad de nuestro Dios. Y también lo material dedicado al servicio también de nuestro Dios. Lo veíamos bien reflejado con estos hermanos Isahar y Zabulón, que Isahar estudiaba por los dos y Zabulón trabajaba por los dos. Se trata de armonizar todo hacia uno, hacia el servicio del Creador. Continuamos leyendo. Dice, y lo hizo así Aarón. Hacia el frente de la faz del candelabro encendió sus candelas conforme lo ordenó Dios a Moisés. Pareciera repetitivo. Lo hizo hacia Aarón conforme lo ordenó Dios a Moisés. ¿Para qué nos dice que lo hizo así a Aarón? Quiere decir porque lo hizo como Dios le dijo. Bueno, sí. ¿Y por qué lo habría de cambiar o por qué habría de no cumplirlo? No, esta frase, lo hizo así a Aarón, tiene un significado más profundo también. Quiere decir que Aarón era el encargado de encender el candelabro todos los días. No había un día durante el resto de su vida que no encendiera las candelas, pero nos da a entender que así con el entusiasmo, con la dedicación de servicio y voluntad que lo hizo el primer día, lo siguió haciendo el resto de su vida. No se dejó vencer por el tedio de la rutina. Lo hizo con ese mismo amor, con ese mismo servicio, todos los días de su vida. Esta enseñanza es bien profunda y grande para nosotros también. Cuando tenemos un deber, el realizarlo con ese ánimo, con ese entusiasmo, como si fuera la primera vez. Dice entonces, verso 4, y esta es la obra del candelabro forjado de oro, desde su base hasta su flor forjada en una sola pieza es. Conforme a la visión que mostró Dios a Moisés, así hizo al candelabro. Y esta parte es muy importante resaltarla. Recordemos, en Éxodo nos lo decía, y también en Hechos, en el capítulo 7, el discurso que da Esteban, y más adelante en el libro de los Hebreos, recalcan esta parte. Como Dios se lo mostró a Moisés, sobre todo en Hebreos, donde nos está hablando que las cosas anteriores, esto del tabernáculo, le había sido mostrado a Moisés, porque esto era una sombra de los bienes venideros. Y esto resalta mucho. Algo que le fue mostrado a Moisés como un adelanto de lo que vendría a ser, pues lo que nosotros conocemos, toda la representación que tuvieron los utensilios del tabernáculo, no solo su función en el momento con el pueblo, sino también a futuro todo lo que representaría. Seguimos con el verso 5. La siguiente parte va a tratar del proceso de purificación de los levitas para iniciarse en el servicio a nuestro Dios en el tabernáculo. Recordemos que los levitas fueron elegidos, o el intercambio que se hizo a causa del pecado que habían cometido los primogénitos en el becerro de oro, y vimos que la tribu de Leví se guardó de este pecado. Por lo tanto, nuestro Dios dice que iba a elegir a los levitas en lugar de los primogénitos. Incluso veíamos en porciones pasadas que más o menos era parecida la cantidad de levitas a la cantidad de primogénitos, y de los que quedaba se tuvo que hacer un rescate. Dice el verso 5. Y habló Dios a Moisés diciendo: toma a los levitas de dentro de los hijos de Israel y los purificarás a ellos, y así les harás a ellos para purificarlos. Salpica sobre ellos aguas de purificación.
Estas aguas de purificación son aguas especiales que vamos a ver más adelante en porciones siguientes, que son precisamente especiales para purificar a los impuros. Dice, y pasarán la navaja sobre todo su cuerpo, es decir, se iban a rasurar todo su cuerpo, dice, y lavarán sus ropas, hemos hablado ya de esto, la inmersión que debían tener en agua natural, no podía ser agua estancada, dice, y serán purificados. Y tomarán a un novillo del ganado vacuno con su ofrenda de harina fina mezclada con aceite, y un novillo segundo del ganado vacuno tomarán como ofrenda por pecado. El pecado, que habíamos dicho, del becerro de oro. Vamos a ver cómo lo van a, digamos, a traspasar de los primogénitos hacia los levitas y los levitas hacia el vacuno. Dice, verso 9. Y acercarás a los levitas ante la tienda del encuentro y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Verso 10. Y acercarás a los levitas ante Dios y apoyarán los hijos de Israel a sus manos sobre los levitas. Lo que hemos visto como para pasar el pecado, dice los hijos de Israel, pero entendemos que son los primogénitos los que van a colocar sus manos sobre los levitas como para pasar el pecado que hicieron. Dice el verso 11. Y levantará a Aarón a los levitas como un servicio de levantar meciendo delante de Dios de parte de los hijos de Israel, y serán ellos designados para servir al servicio de Dios. Y vamos a hacer una pausa en este verso 11. En la versión Reina Valera únicamente nos dice, y ofrecerá a Aarón a los levitas delante de Dios una ofrenda de los hijos de Israel. ¿A qué se refiere con ofrecerá? No los va a sacrificar, pero ¿a qué se refiere con los ofrecerá? Aquí en la versión en hebreo nos está diciendo tal cual, como un servicio de levantar meciendo. Hemos visto que cuando se presentaba la ofrenda para nuestro Dios, se debía hacer este movimiento meciendo, hacia arriba, abajo, los 4 puntos cardinales. Y decíamos, era un elevarlo, aceptando el dominio de nuestro Dios, consagrando esta ofrenda hacia nuestro Dios. Pero aquí estamos hablando de personas. Los levitas, leíamos que eran 22,000 levitas. No en mi limitada cabeza, no me entra no concibo esta parte. ¿Cómo Aarón, un anciano, 84 años aproximadamente, va a cargar a un joven? No solo a uno, a 22,000, va a estar meciendo 22,000 veces. No me entra en la cabeza, francamente. Pero son cuestiones que rompen con lo natural. Vamos, el maestro nos decía, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Dice el profeta Isaías en el capítulo 40, que Dios da esfuerzo al cansado. Dios rompe con lo natural, porque nosotros sabemos que la matemática nos dice que todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Pero Dios nos dice, multiplica las fuerzas, al que tiene 0 fuerza, no tiene ninguna, Dios se las multiplica. Esto, vuelvo a repetir, nos parece imposible, pero para nuestro Dios todo es posible. A tal grado, fíjese, hemos visto ejemplos. En el libro de Jueces, capítulo 3, nos habla, en el verso 31, nos habla de Samgar, el tercer juez, que mató a 600 hombres con un palo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo uno mató a 600? De Samson, ya sabemos de Samson, él literalmente nos lo dice la Escritura, venía el Espíritu de nuestro Dios sobre él y él adquiría esta fuerza increíble. Incluso va cantando Samson con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, y maté a 1,000 hombres. Vimos con Jacob también, allá en Génesis lo leíamos, que de una piedra enorme que estaba tapando la boca de un pozo, que necesitaban varios hombres para mover la piedra, Jacob llega y él solo mueve la piedra. Decimos la maravilla de cómo actúa el poder de nuestro Dios.
de nuestro Dios. No lo entendemos, no lo comprendemos, o al menos yo no concibo esta parte, vuelvo a repetir, como Aarón, a la edad que tenía, y levantando a 22,000 hombres, haciendo el mismo movimiento 22,000 veces. Ciertamente no lo concibo porque soy muy, muy pequeña, soy polvo y ceniza para nuestro Dios, pero no podemos más que asombrarnos y maravillarnos del poder que da nuestro Dios, de la fuerza que da nuestro Dios. Continuamos verso 12. Y los levitas apoyarán a sus manos sobre las cabezas de los novillos, y harás a el primero como ofrenda por pecado y al otro como ofrenda de elevación para Dios, para expiar sobre los levitas. Lo que mencionábamos, los primogénitos pasaron, digamos, el pecado a los levitas, y ahora los levitas hacia el vacuno que van a llevar como sacrificio. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los levantarás a ellos como ofrenda de levantar meciendo para Dios. Y distinguirás a los levitas de dentro de los hijos de Israel, y estarán presentando servicio para mí los levitas. Y hasta aquí vamos a acabar con esta nuestra primera lectura. Vamos a dejarla aquí por ahora. Continuaremos, si Dios permite, más adelante. Pasa a vosotros.